En sus Biblias, por favor, ahí está en portada, en su apunte también, vamos ahora al tema, cumpliendo etapas en la vida. Dice el libro de los Salmos, el capítulo 37, verso 25, es un texto que conocemos muy bien. Joven fui, dice el salmista, ¿y qué? Y he envejecido, cumpliendo etapas en la vida. Los hebreos creían que una vida larga en esta tierra era una señal de la bendición de Dios sobre sus vidas, especialmente cuando ya pintaba el cabello canas y avanzado en año. No olvides que la nación de Israel creció con el concepto de consejeros, de ancianos. Y obviamente los ancianos eran ancianos en edad y que ya cuando afloraba en su pelo el almendro era sinónimo, símbolo de una vida de bendición, pero también de comunión y crecimiento en el Señor. Mientras que la gente joven, su orgullo era su vigor, su fuerza, su energía, su capacidad. En la vejez el símbolo era sabiduría, conocimientos, paciencia, consejo. El cabello blanco era una señal no de desgracia, sino que era una señal de honra, corona de honra. Hoy en día queremos esconder las canas, pero en aquel tiempo era un símbolo de sabiduría, de años y de caminar. Ahora, ese respeto y esa honra que se ve en países asiáticos, se ve en las Escrituras. Cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento, se enseña, Pablo le escribe a Timoteo, en 1 Timoteo, en el capítulo 5, que no reprendas al anciano, sino que exhórtalo ¿cómo? A un padre. Y a la anciana, a la mujer mayor, tú habla con ella, dirígete a ella como si fuese ¿quién? Tu madre. ¿Te das cuenta que la Biblia enseña que debemos respetar al adulto mayor? Ahora es triste cuando el adulto mayor comienza a sentirse en una iglesia un estorbo, cuando no es así. Es interesante la etapa en la vida. Si tú miras en Eclesiastés en el capítulo 3, versículo 1, tú verás que en ese capítulo el sabio nos dice que todo tiene que su tiempo. Todo tiene su tiempo. Todo en la vida tiene su tiempo. Este es el proceso. En la vida hay un proceso normal. Usted tiene una gráfica donde podemos ver el proceso en la vida de los seres humanos. No necesitamos leerla ni estudiarla porque cada uno de nosotros estamos en ese viaje, en una etapa en la vida. Algunos ya están, como se le diría, en la última estación, pero no es la estación terminal. Usted no termina hasta cuando ¿qué? Dios dice, se acabó, se acabó. Hay un periodo prenatal, hay un periodo de primera infancia, de niñez, hay un periodo donde comenzamos en la adolescencia, la juventud, cuando entramos ya a la madurez, 35 a los 50 años, o cuando entramos al periodo de la adultez, de los 50 a los 60. Y finalmente cuando ya llegamos a la tercera edad, 65 años para arriba. ¿Cuántos años estableció el Señor a la nación de Israel? 70. ¿Y luego qué? 80, los más fuertes. Fíjate que es interesante. Los egipcios, que tenían la mejor medicina del mundo, la longevidad de vida no superaba los 50 años. Pero Dios le dijo a la nación de Israel, 70 años. ¿Y algunos otros qué? 80. ¿Sabes por qué? Porque Dios les enseñó cómo alimentarse. Les enseñó cómo asearse. Les enseñó qué debían y qué no debían hacer. Y en cierta forma, o mejor dicho, por así decirlo, Dios no se equivoca y Dios cuidó en la longevidad de su vida. Ahora, como vivían en clanes, en familia, se conocía el abuelo, el bisabuelo y el tatarabuelo. Es por eso que muchas de las sentencias de Dios hacia el pecado era aún hasta la ¿qué? Cuarta generación, porque en cierta forma vivían ¿qué? En clanes y se conocían. Todo tiene un periodo, todo tiene una etapa en la vida y usted está en esta carrera y es inevitable. Y es inevitable. Y en cada etapa de la vida usted y yo debemos decir, Señor, ¿qué? Gracias. En la etapa que nosotros estamos, la etapa en el envejecimiento, Eclesiastés capítulo 3, verso 2, dice que hay un tiempo de nacer y hay un tiempo de ¿qué? De morir. Lo triste es que hay algunos que mientras viven,
ya están ¿qué? Muertos. En pasión, en servicio, en deseo, en convicción. Que no debiera ser así. Los procesos en la vida son normales. El crecer, el madurar, el envejecer es parte de la vida, es parte de esta dimensión de la vida. Es obviamente producto de la desobediencia humana. ¿Por qué comenzamos a envejecer y camino a morir? No fue el proyecto divino. El proyecto divino fuese que el hombre, al convertir su carácter santo en conducta santa permanente, viviera para siempre. Pero como el pecado entró en el mundo, ¿y por el pecado qué? La muerte vino como consecuencia que ese proceso en nuestras vidas de qué? De envejecimiento. Pero eso es en esta etapa de la vida. Es por eso que todo tiene su tiempo. Permíteme darte una definición de envejecer. A la luz del consejo bíblico, letra A, tú tienes ahí, el envejecer es el proceso de avanzar física, mental y emocionalmente, ¿qué? ¿Hacia la muerte? No, hacia la madurez. Hacia la madurez. El propósito de Dios para el proceso de envejecimiento es llevarle a usted y a mí hacia la madurez espiritual. Se espera entonces que quienes son avanzados en los años aprendan a vivir ¿cómo? Sabiamente, en madurez. Ahora, pero no siempre. Años es sinónimo ¿de qué? De madurez. Pero esperamos en esta etapa del envejecimiento que así sea. Cuando entramos a esta etapa del envejecimiento, justamente hoy hay una hermana que está cumpliendo exactamente el año que científicamente se dice que llegamos a la cúspide y de ahí comenzamos ¿qué? El proceso del envejecimiento, que no lo podemos detener. Es extraño ver a un joven envejecido, pero también es extraño ver a un hombre o una mujer avanzado en años que quieran seguir viéndose y haciendo acciones como ¿qué? Como joven. Usted lo verá cuando va al shopping center y ve a una mujer que sabemos que los años se le vinieron de un viaje encima, pretendiendo ser ¿qué? Eso es no crecer en ese proceso en la vida. Hay personas que los han estirado tanto que no tienen flexibilidad. Hay etapas. La primera etapa, y quiero ir rápido, es la etapa, esta primera etapa es los adultos jóvenes, entre 20 y 40 años. La característica principal en esta etapa, proceso a la vejez, es que la búsqueda de relación personal está en la cima de la salud y también de la energía. Está en todo ese proceso. La medida de la madurez en esa etapa es que comienza a adquirir ¿qué cosa? Confianza, firmeza, convicciones. Es una etapa donde se mira el futuro, se proyecta la vida y tenemos grandes desafíos y creemos que tenemos la capacidad para hacerlo. Y en cierta forma tenemos la capacidad intelectual, tenemos la energía para hacerlo. Pero ¿qué si no se madura en esa etapa? Recuerda que una madurez son etapas cumplidas. Uno dice a veces, este niño para ser tan niño, ¿qué maduro que es? ¿Te has fijado? Y a veces vemos una persona mayor que se comporta como un niño y decimos ¿qué? A su edad que es un inmaduro. Ahora, si no se madura se cosecha la incapacidad de desarrollar relaciones. Tiene un conflicto. Segunda etapa la vemos entre los 40 y los 65 años. La segunda etapa ya no es la etapa de la primavera, sino que ya es la etapa en camino a la vejez del verano. Ya es un adulto medio. La característica común principal son los años, escúcheme bien, para invertir tiempo y esfuerzo ayudando ¿a quién? A otros. Es cuando ya estamos encaminados en nuestra profesión, en nuestros proyectos, en nuestros quehaceres. Estamos con las capacidades para proyectarnos, para plantear desafíos, desarrollos, y los llevamos a cabo. Son años de creatividad y también somos ¿qué? Activos y proactivos o productivos. Ahora, la medida de la madurez
que en algún momento de esos proyectos comienza a desprenderse. Porque ya llegando 60, 65 años, ya no podemos continuar con los mismos proyectos. ¿Qué tenemos que hacer ya en esa etapa de la vida? ¿Qué hay que hacer en esa etapa de la vida? Comenzar el proceso de la segunda generación. ¿Qué si no maduramos en esa etapa? Se hace esclavo, puede sufrir un colapso nervioso, bien caer en las crisis de la media vida. ¿Te has fijado hombres que caen en las crisis, especialmente en los 60 años, que se creen jóvenes y se buscan muchachitas que son también ¿qué? Jóvenes? Es que no maduraron, no crecieron, no avanzaron. Se cree que aún soy fuerte y viril y estoy firme y soy un hombre. Comienza a ser extraño ese hombre si no madura. Una etapa más, 65, 80 años, que es la etapa ya del otoño en la vida. Tercera etapa. La característica principal es un tiempo de entregar el liderazgo y el control, ¿a quién? A su sucesor. Son años de declinación física. Es ley de vida. Es ley de vida. Es el tiempo en que usted ya tiene que ceder. Ahora, si no, la medida de la madurez en esa etapa es que comienza a aceptar ¿qué cosa? Sus limitaciones. Porque ya no tenemos, ¿qué cosa? La misma energía que antes. Ahora, ¿qué si no madura? Cosecha el rechazo de los demás. Provoca un endurecimiento de su propio corazón. Si no madura en contra de Dios. Vienen los reclamos, las quejas. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Finalmente tenemos la última etapa de invierno cuando ya superamos los 80 años de vida. Es decir, superamos el calendario bíblico. Porque Dios dijo que 80 años de ahí en adelante estamos viviendo ¿qué? Tiempo extra. Ahora, hoy por hoy la longevidad de la vida es mayor. A pesar de que hay mucha mala alimentación, hay mucho más tecnología que nos ayuda a vivir longevamente. La ciencia nos ha ayudado a avanzar en nuestra vida. Alguien que hace 50 años atrás no se conocía el término diabetes, pero hoy una persona puede vivir, si se cuida con medicina, un periodo largo de tiempo, cosa que no era así hace 50 años atrás. Ahora, la medida de la madurez es que ese hombre, esa mujer, a esos 80 años de edad, debe reflejar ¿qué cosa? Sabiduría, en el consejo, en la opinión, en el conducir, en el mirar, en el responder. Si no madura, cosecha pérdida de significado y también propósito en la vida. Se siente inútil. Tiene que enfrentar la muerte y a veces sin esperanza. ¿Por qué? Porque ese es el proceso de vida. Hemos hablado de las etapas de la vida, hemos hablado de la etapa del envejecimiento, pero quiero concentrarme en los cambios en la etapa de la vida. No podemos impedir el proceso natural. Podemos luchar, esforzarnos, cremas, deporte, cuidarnos, etc. Pero no podemos detener lo que es ¿qué? Inevitable. Tenemos que aprender a caminar ¿con qué? Con la vida. Las etapas de la vida están marcadas por grandes cambios. Por el diseño divino, verdes retoños nacen en primavera e indefectiblemente se convierten en ramas secas en el tiempo de ¿qué? Del invierno. Pero en ese tiempo dieron su fruto. Aún así, nuestro cuerpo envejece. Dice el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 4, verso 16, lo siguiente. Por tanto, nos desmayamos antes que nuestro hombre exterior se va ¿qué? Desgastando. Envejece. La ley de la entropía, ¿sabes cuál es la ley de la entropía? Todos estamos sujetos a ella, al deterioro, al decaimiento, a las limitaciones, a la enfermedad. Pero por dentro, ¿qué? No obstante, ese hombre espiritual, ¿qué ocurre con él? Se renueva de día en día. Esos son los cambios en la etapa. Lo importante es avanzar, madurar, crecer en la medida que pasan
los años. Ahora, su edad cronológica, mi edad cronológica, ¿va a la par con mi edad de madurez? Debiera ser así. Ahora, ¿cuál fue el consejo? Ya hemos hablado etapas y cada uno de nosotros estamos en una de las etapas que hemos mencionado rápidamente. Quiero que abras tu Biblia, por favor, conmigo el libro de Eclesiastés y vamos a considerar ahí al predicador. No tenemos el tiempo para hablar sobre todo el contexto del libro, pero el contexto del libro es demostrar dos cosas: que todo es vanidad y aflicción de espíritu, y que no hay felicidad, no hay significado, no hay propósito en la vida si no incluimos ¿a quién? A Dios. Mira, el consejo del anciano Salomón en Eclesiastés. ¿Cuál es el consejo? En los primeros versículos vamos a ver que el sabio dice al joven, ¿qué cosa? Recuerda ¿a quién? Al dador. Recuerda al creador. ¿Cómo comienza el versículo 1 del capítulo 12 de Eclesiastés? ¿Qué es la primera palabra? Acuérdate. El término acordarse no significa recordar sencillamente, sino que es un llamado a prestar atención en voluntad favorable. No es simplemente que viene la información, sí, yo sé que hay Dios. Ahora, yo no sé a qué edad se convirtió usted. Yo me convertí a los 15 años de edad, 16 años de edad, toda una vida en el cristianismo. Con 15 años de edad, y mi madre dice, hoy te voy a llevar a la iglesia, en una fecha como hoy. Pero hace 35 años atrás, cumplía 15 años. Mi madre me obligó a ir a la iglesia. ¿Sabe qué le dije? Ya sacaron la cuenta de mi edad. ¿Sabe qué le dije? Eso es para viejos. Eso no es para mí. 15 años. Yo quiero vivir la vida. No se conocía a Ricky Martin, pero también ya se vivía la vida loca en aquel tiempo. 15 años. ¿Qué dice el sabio? Recuerda al dador. ¿Cuándo? Acuérdate de quién. ¿Sabes tú que cuando Dios envió el diluvio, después de enviar el diluvio, dice Génesis capítulo 8, verso 1, que Dios se acordó de Noé e hizo cesar las aguas? ¿Recuerdas una mujer que se llamaba Ana, que oraba pidiéndole a Dios un hijo? Dice el libro de Samuel, primero de Samuel, capítulo 1, verso 19, que Jehová, ¿qué hizo? Se acordó de ella. Entonces el acordarse es más que un recuerdo, es una voluntad favorable. Es prestar atención. Es conceder, es buscar. ¿Sabe por qué los hombres son juzgados? Mira lo que dice el texto. Acuérdate de quién. De tu creador. Es una de las pocas veces que el sustantivo, que el adjetivo de Dios se convierte en el nombre. Normalmente se dice Dios el creador. Pero aquí, ¿qué se dice? Se sustituye la palabra Dios por creador. ¿Sabes por qué vino el juicio a los hombres? Porque no prestaron en cuenta al Creador y cambiaron al Creador por las cosas corruptibles. Pero cuando se dice, acuérdate de tu Creador, se está diciendo algo. Un día vas a darle cuenta al Creador. Aunque no le guste al ser humano, es por eso que el sabio dice, hazlo a tiempo, mientras aún tienes la energía y la fuerza. Acuérdate de tu Creador. ¿Cuándo? En los días de tu juventud. En los días en que comienzas a ser responsable espiritualmente. La cultura hebrea era una cultura religiosa donde se enseñaba a los hijos a temer a Dios y llegar delante de Dios con reverencia. Y aunque era una cultura religiosa, el sabio le dice a la nación de Israel y le dice a los jóvenes, hey, presta atención en estos momentos, porque la juventud es una de las etapas más importantes, porque el resto de tus días vas a cosechar las decisiones que tomaste ¿dónde? En la juventud. A modo de broma,
Nuestro hermano Samuel, ¿qué decía? ¿Ah? Acuérdate de lo que comes en los días de tu juventud. Porque todo lo que nosotros le hicimos a nuestro cuerpo cuando jóvenes, ¿qué? Nos pasa la cuenta. Pero dígame, ¿un joven lo ve? No lo ve. Y lo operan y le tiene problemas y no espera el tiempo de la recuperación porque ya se siente bien. Claro, se siente bien. Pero ya después de los 40 años, esos dolores comienzan a aparecer. Lo vamos a mirar acá, en los días de tu juventud. Es decir, no te olvides en el tiempo que es aceptable. ¿Cómo pasa la juventud? Rápido. Se nos va, se nos escapa, ¿qué? De las manos. Y se fue. Es lindo cuando tenemos hijos, y yo logré con mi esposa tener 4 hijos, siendo nosotros muy relativas jóvenes, y nosotros decíamos que lindo, están creciendo, pero en la medida que ellos crecían, yo estaba, ¿qué? Te dejo afuera. Yo estaba, ¿qué? Envejeciendo. Antes que vengan, ¿qué? Los días malos. Antes que vengan las enfermedades, las limitaciones, los achaques. Usted sabe, usted se levanta un día, un dolor por un lado. Al otro día, ¿qué? Otro dolor por otro lado. Uno nunca sabe qué le va a doler a la mañana siguiente. Pero alégrese que le duele. Porque si no tiene dolores, ya no está vivo. Así que dé gracias a Dios. ¿Por qué? Por los dolores. Antes que vengan los días malos, las complicaciones, las tristezas, la vida senil, cuando ya no tengamos las luces suficientes. Y lleguen los años en los cuales, ¿qué? Digas, no tengo en ellos contentamiento alguno. No tengo el tiempo. Pero en los versos, en el capítulo anterior, se nos enseña ahí sobre la juventud. Y me llama la atención, antes que vengan los años malos. ¿Recuerdas que el profeta Isaías dice que nosotros Isaías dice que debemos buscar a Jehová? ¿Cuándo? Mientras pueda ser hallado. Por eso que el sabio dice, acuérdate cuándo. Cuando aún tienes la energía, ¿para qué? Para servirle. Cantábamos un himno, no sé si lo recuerda. Da lo mejor al maestro. ¿Qué? Tu juventud y tu vigor. Yo no cambiaría los años, mi juventud, por nada. Me convertí a los 15 años. Pero de los 15 a los 23, que fue la edad que me casé, si yo volviese a hacer, haría exactamente lo mismo. Por eso dice el salmista, alégrate, alégrate. Pero el sabio no simplemente da consejos. Al sabio no simplemente se dirige al joven y le dice, hey, recuerda a Dios, sino que también le dice al anciano, ¿qué cosa? Reconoce, ¿qué cosa? El deterioro en tu vida. Es parte del proceso. En los versos 2 al 5 vamos a ver que el deterioro es intensificado. En estos versos describen la edad anciana por medio de una serie de metáforas tomadas de una casa o historias o contextos interesantes. Una casa, vigilantes, cuencas, es interesante. Mira el verso 2. El deterioro es, ¿qué cosa? Intensificado. ¿Por qué nos debemos acordar del Creador en la juventud? Dice el verso 2, antes que se oscurezca, ¿qué cosa? El sol. Este verso simbólicamente se refiere cuando ya no tenemos claridad en la visión. Ya comenzamos a ser, ¿qué? Afectados. Desde que se inventa el vidrio, se reconocen los lentes, la historia cambió. Pero en este tiempo, ¿qué le ocurría a alguien que comenzaba a perder la vista? Hoy quien tiene problemas de cataratas puede, ¿qué? Operarse. Hay operaciones de retina, hay mucho. Cuando se implementaron los lentes de contacto, fue un cambio de vida para muchos.
¿Recuerdas aquellos primeros lentes? ¿Ah? Que eran tremendamente gruesos, que parecían fondos de botellas de bebida. Antes que se oscurezca el sol, y mira, y la luz y la luna y las estrellas y vuelvan las nubes tras la lluvia. Esto implica que nunca van a haber ya más días claros. Ya hay dificultad. Cuando uno es joven ve el sol y el mar y brilloso, pero ya cuando estamos en años nos cuesta. Por eso que hoy en día es tan recomendable, porque como la capa de ozono se ha dañado tanto, que utilicemos siempre ¿qué? Lentes solares, para no dañar nuestra vista. Mira el verso 3. Cuando temblarán los guardas de la casa. Y de una forma poética tiene que ver cuando comienzan nuestras manos, nuestros brazos comienzan ¿a qué? A temblar. Porque ya no tienen la misma fuerza que antes. Antes ellos guardaban la casa, la protegían, pero ahora ya no hay ¿qué? La suficiente fuerza. Comienzan a arrugarse, a ser torcidos, temblorosos. Algunos comienzan con enfermedades como Parkinson, donde ya no pueden detener ¿qué cosa? El temblor de sus manos. Y se encorvarán los hombres fuertes, los vigilantes, cuando ya los músculos de las piernas ya empiezan ¿a qué? A temblar. Y en algunos casos a encorvarse porque ya no resisten el cuerpo. Ya pasamos mayor parte del tiempo usando bastones, como le llaman acá, las bocas. Pasamos más tiempo sentados, porque ya las piernas, ¿qué? Lo dice ahí, comienzan a flaquear y se encorvarán. Los hombres fuertes, las rodillas fallan, las articulaciones, los reumas aparecen, las piernas comienzan a arquearse bajo el peso del cuerpo y cesarán las muelas porque han ¿qué? Disminuido el trabajo de los dentistas. Porque ya comenzamos ¿qué? A perder la dentadura. Hay dientes que se nos escapan, se van. Y comenzamos a utilizar plaquitas, implantes, porque es así, lo describe poéticamente. Y cesarán las muelas porque han disminuido y se oscurecerán los que miran por la ventana. Esto se refiere a los ojos, al igual que el verso 2, la pérdida de la visión. Los ojos ahora no pueden ver con claridad. Usted sabe que ya a los 40 años nuestros nervios visuales son afectados. Y ya después para leer tenemos que... Lo bueno es que hoy tenemos lentes bifocales, trifocales, pero ya de ahí no hay más. Ya, transición, pero ya nos toca comprar libros con letras súper gigantes y utilizar una lupa. ¿Por qué? Se oscurecerán los que miran ¿qué? Por la ventana, verso 4, y las puertas de afuera se cerrarán. Se cerraban por el sonido. Hoy ya no tenemos problemas ¿para qué? Para oír. Ya nos tienen que repetir las cosas 2 o 3 veces o tenemos que aceptar que tenemos que ponernos ¿qué? Pero en aquel tiempo ¿qué? El que quedaba sordo. Las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela. ¿Dónde voy? Me perdí. Por el bajo ruido de las muelas, cuando se levantare a la voz del alba. Fíjate que nosotros, los niños, pueden dormir 8, 10 horas, jovencitos, adolescentes, 12 horas. Pero ya un adulto mayor, un anciano, 4 horas. Antes dormíamos y podían pasarnos por encima. Pero hoy el mínimo ruido, ¿qué? Aquí dice que cuando se levanta la voz de ¿qué? Ya comienzan a cantar los pajaritos y ya sufrimos de insomnio. Y los días se nos hacen largos porque despertamos ¿qué? Temprano. Mira, fíjate que cuando las hijas del canto serán abatidas.
cuando ya perdemos las cuerdas vocales. La idea acá, ya no podían seguir cantando en el coro, porque no le dan los tonos. ¿Viste los cantantes que llevan mucho tiempo? Ya no le dan los tonos. Todas las canciones se las tienen que bajar. O como el Camilo VI le tienen que poner la pista atrás y cantar sobre la voz para que le den los tonos. Cuando también temerán los que es alto. Mira el verso 5. Cuando también temerán de lo que es alto. Lo que al principio no había ningún problema. Hoy ya, producto de la vejez, nos da temor las alturas. Ya no hay confianza. Subimos los escalones, ¿qué? Con miedo. ¿Tenemos miedo a qué? Mira lo que dice el verso 5. Y habrá terrores, ¿en qué? En el camino. Es por eso que cuando ya llegamos a una edad, mejor lo viejo conocido que lo nuevo por conocer. ¿Qué significa eso? Se aprendió una ruta y no la quiere cambiar. Porque si cambia la ruta, ¿qué le pasa? Se pierde. Y ya sentimos ¿qué? Temor. Temor al caminar. En aquel tiempo no era hoy todo plano como ahora. Y me encanta y florecerá ¿qué cosa? El almendro. En tiempos, cuando llegaba el momento de esa maduración, los almendros botaban su flor, que era ¿qué? Blanca. Obviamente, ¿a qué se refiere? Normalmente mujeres comienzan a verse más blancas y varones más brillosos. Porque comenzamos a perder ¿qué? El pelo. Y lo que nos queda se nos vuelve ¿qué? Blanco. Y la langosta será ¿qué? Una carga. Pensaba, ¿cómo hace la langosta? ¿Avanza qué? A saltos. Ya llega un momento que hasta atarnos los zapatos, ¿qué es? Una odisea. Y escúcheme bien, usted ya, vamos a comer, no puede llegar y levantarse. Yo me acabo de agachar y levantarme. ¿Y sabe qué me ocurrió? Comencé a perder ¿qué? Ya la langosta será ¿qué? Una carga. Y se perderá, dice el texto, el apetito. Es tanto físico, pero ¿sabes tú que la idea acá es la alcaparra pierde su efecto? Y se creía que la alcaparra era un afrodisíaco, un estimulante sexual. Es obvio que en el avanzar de la vida se pierde también ¿qué cosa? El deseo sexual. ¿Es parte de qué? Del proceso de la vida. Porque el hombre va ¿a qué? A su morada eterna. Es decir, que lentamente camina ¿hacia dónde? Hacia la muerte. Y los endechadores andarán alrededor por la calle. Los endechadores eran los que lloraban los muertos. Es decir, ya te están llorando porque estás acercándote ¿qué? A la muerte. Y no la podemos ¿qué? Evitar. Pero no le diga a Dios, llévame hoy. Que Dios se lo lleve, que Dios me lleve ¿qué? Cuando Él quiera. ¿Amén? Aunque me anden llorando por la calle. Se me fue el tiempo. Mira, hemos visto en primer lugar el deterioro intensificado. Quiero que observes el verso 6 rápidamente. La defunción es inminente. Y se describen 3 fallos. El fallo cerebral, el fallo respiratorio y el fallo circulatorio. Que si estos fallan, ¿qué producen en el ser humano? Un daño. Me encanta el verso 6. Antes que la cadena de plata se quiebre. La espina dorsal, la columna, la médula espinal. Y se rompa el cuenco de oro, es decir, la cabeza. ¿Qué ocurre si ese hilo se corta? Se estrella, se pierde la vida, se derrama el contenido. Mira el fallo respiratorio y el cántaro se quiebre junto a la fuente, cuando ya los pulmones ya no están llevando ¿qué? El oxígeno. Verso 6, y falla la circulación y la rueda se arrota sobre el pozo, cuando ya el famoso corazón ya no tiene ¿qué? La fuerza para seguir. Es inevitable. Por eso la muerte acá, ¿qué es? La defunción es, primero dijimos que, vamos al bosquejo, el deterioro es intensificado,
La defunción es inminente y el desenlace es ¿qué? El desenlace es inevitable. ¿Qué significa eso? Polvo eres. Y al polvo volverás. ¿Qué significa eso? Adán fue formado del polvo de la tierra. Y Dios le dijo en Génesis capítulo 3, verso 19, pues del polvo eres y al polvo ¿qué? Volver. Es inevitable. Llegaremos a ese punto. Y el polvo vuelve a la tierra como era. ¿Y qué dice el verso 7? ¿Y el espíritu qué? Vuelve a Dios, ¿qué? Que lo dio. Job sabía que Dios daba la vida. Y que Dios también, ¿qué? Quitaba la vida. Jehová dio y Jehová quitó. Y el sabio también lo sabe. Él te da la vida y cuando Él dice, no más, no hay más. Se acabó. Aunque Elías le pidió a Dios, ¿qué cosa? Quítame la vida. Por eso el verso 8 dice el predicador, ¿qué cosa? Vanidad de vanidades. Dijo el predicador, todo es vanidad. Comenzamos con un texto. Joven fui y he envejecido. Pero, ¿cómo quieres llegar al final de tus días? Reflexión. Hombre sabio, que sabe dar un consejo. Hombre que ha cultivado la humildad. O uno que se la sabe toda. Un charlatán que siempre el yo, va primero. O alguien que deja su huella en su generación. O otros que aún la quieren seguir, ¿qué? Perpetuando. Puedes ser un mentor. Puedes convertirte en un desafío o en un refrán. Dice Proverbios 16:31, corona de honra, ¿qué es? Es la vejez. Que se halla en ¿dónde? En el camino de justicia. Amén. Etapas en la vida. Oramos al Señor. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por estas palabras tan interesantes del sabio que nos hacen pensar, reflexionar en nuestra vida, que todo tiene su tiempo. Pero ayúdanos en cada tiempo, en cada etapa de nuestra vida, a no quitarnos los años, sino darle el sentido que pertenecen. Te doy gracias, Señor, porque tu palabra toca todos los temas y nos hace pensar y reflexionar. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén.